Efesios capítulo 2, versículo 19 al 22. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. La vida está llena de transiciones o de cambios. Está llena de situaciones difíciles y también está llena de personas complicadas. En nuestra vida nos vamos a topar con problemas, dificultades, y nos vamos a encontrar con personas muy difíciles que nos hacen la vida de cuadritos. Me parece que existe la idea, una muy vaga idea en muchos, de que tolerar a las personas difíciles o soportar las aflicciones de la vida, sufrir y pasar muchos dolores nos hacen santos. ¿Ha escuchado usted esa idea? ¿O ha concebido esa idea? Me parece que en muchas mentes y en muchos corazones se tiene eso. ¿Qué piensa usted? De hecho, algunos han llegado a pensar que golpearse a sí mismos agradan a Dios. En la historia de la iglesia o en la historia de la humanidad vemos eventos, situaciones en donde la gente buscaba agradar a Dios autogolpeándose, autoinfligiendo dolor. Hay muchas gentes que hacen mandas, usted ha escuchado ese término y a lo mejor usted fue uno de ellos, de esas personas que hacen peregrinaciones a centros religiosos y ofrecen mandas. Mucha gente se pone nopales en las rodillas, se ponen espinas y se van así hincados subiendo las gradas de los lugares de culto a los ídolos o de culto, pensando que con ello van a agradar a su Dios, y a través de ello yo no sé si piense la gente que va a poder hacerse más santo y más agradable. Si una persona dice quiero ser más agradable a Dios, sin querer decirlo, lo está diciendo quiero ser más santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, la realidad es de que no nos podemos hacer más santos a nosotros mismos. Y las situaciones en sí tampoco nos pueden hacer santos. Le pregunto, ¿las mandas nos hacen más santos? ¿Qué piensa usted? Hay gente que ha sufrido mucho y no es más santa. Sino a veces hay gente que ha sufrido mucho y en lugar de hacerse mejor, se hace más malo. ¿Verdad que muchas, inclusive las psicologías, nos justifican la maldad de los hombres de hoy en día en las situaciones que vivieron en la infancia? Hay gente que dice, es que lo golpearon de chiquito, es que lo abusaron de chiquito, y sabemos que lo que hayan hecho con los niños es malo, pero cuando nosotros somos adultos, ¿por qué mostramos maldad? Entonces quiere decir que las situaciones difíciles de la vida no nos hicieron más santos, sino nos hicieron más malos. ¿Qué piensa usted? Hay gente que dice lo siguiente: fulanito es la cruz que me tocó llevar. Hay gente que dice, mi hijo, la oveja negra de la familia, ni modo, lo tengo que aguantar, es la cruz que me tocó llevar. Amiga, tu marido es la cruz que te tocó llevar. Amigo, tu esposa es la cruz que te tocó llevar. Como haciendo pensar que las personas que
que nos causan conflictos son medios a través de los cuales vamos a ser más santos o vamos a ser mejores. ¿Qué piensa usted? Hemos hablado de la santificación. Y después de varias semanas de hablar de la santificación, ¿qué concluye usted? ¿Que lo que yo le estoy diciendo es real? ¿Qué dice la Biblia? A lo mejor ha pensado precisamente eso, que las situaciones difíciles nos hacen más santos y que tenemos que pasar situaciones difíciles para ser más santos. Y hasta cierto grado tengo que decirle que puede tener algo de razón, pero no toda. Porque como le he explicado, las situaciones difíciles y las personas difíciles en sí no nos pueden hacer santos. ¿Por qué? Si recuerda lo que hemos aprendido, la santificación viene de Dios. Así que el día de hoy vamos a entender o vamos a aprender dónde somos santificados. Los problemas y las personas difíciles irán y vendrán a nuestra vida. No podemos evitar las situaciones difíciles y las personas difíciles. Es más, el suplicio, el dolor, no cambia al pecador en santo. No nos justifica ni hace que seamos más agradables a Dios. Es decir, Dios no nos dice, mira, te puse a tu esposo así duro como es, para que tú seas más santo. A cierto punto, déjeme decirle que el matrimonio es el escenario donde Dios nos santifica. Pero hay gente, y yo creo que usted no me dejará mentir, que hay gente que puede tener una persona a su lado, morirse a su lado y no fue más santa. Porque necesitamos algo más. Lo que santifica es la obra de Dios. Entonces las situaciones difíciles, bajo la perspectiva de la obra de Dios de santificación, entonces van a ser un beneficio y van a ser un instrumento a través del cual nuestra santificación está siendo operada. Déjeme explicarle un poquito más. Lo que nos salva y lo que nos santifica es la gracia de Dios. Recordemos que lo que nos hace santos es nuestra unidad con Cristo. Por medio de ella somos santificados. La cruz y la tumba vacía en nosotros da muerte al pecado, el pecado que está en nosotros, y nos da nueva vida. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y opera un proceso progresivo de santificación. Estas son las cosas de las cuales ya le hablé en semanas anteriores. Estamos, recuerden, en un proceso. Ya somos santos, hemos muerto al pecado, si usted es un hijo de Dios, y ahora usted está en un proceso de santificación. Ahora, ese proceso de santificación, ¿se va a completar por lo que usted haga? No, sino se completa por lo que Dios hace en usted, pero usted coopera con Dios, y es de lo que hablamos la semana pasada. Hay un compromiso de ser santos. También hay una obra que nosotros hacemos en este proceso de santificación, pero si Dios no hace nada, por más que nos esforcemos, no vamos a poder ser santos. Por más que aguantemos a una persona difícil, por más que aguantemos las situaciones difíciles, por más que nos vengan enfermedades y las superemos, si Dios no ha hecho la obra de santificación, no podremos ser santos. La santificación se recibe por gracia. Y entonces las situaciones difíciles se va a demostrar qué tan santos somos. Entonces, las situaciones difíciles, ¿dónde quedan? Entendamos esto. Son momentos en donde la obra de Dios, que es espiritual, debe manifestarse. En las situaciones difíciles se nos manifiesta la santificación. No logramos la santificación con las situaciones difíciles. Le voy a repetir esta idea. No somos santos por las situaciones difíciles, sino vamos a experimentar y vamos a expresar nuestra santidad en medio de las situaciones difíciles.
Una persona que no ha sido santificada por Dios, una persona que está en pecado, cuando pasa por una situación difícil, ¿qué muestra? Su carnalidad y su pecado. Muestra ira, muestra contienda, muestra división, muestra perturbación y toda obra, dice, perversa. Muestra robo, muestra mentira, muestra toda obra de la carne. Las situaciones difíciles nos llevan a actuar de una manera pecaminosa cuando estamos sin Dios. Pero el que ha sido santificado por Dios, aquel que es hijo de Dios, entonces es alguien que va a reaccionar a esas situaciones difíciles de una manera santa, y aún esas situaciones difíciles van a ser una escuela para ese creyente. Siempre hemos hablado de que las situaciones difíciles deben ser herramientas a través de las cuales aprendemos, deben ser una escuela y debemos aprender, pero eso no va a suceder si usted y yo no somos santos. La santidad es importante para enfrentar las situaciones duras de la vida. Así que 2 cosas. 1, el carácter se demuestra y se ejercita en esas pruebas. La santidad se demuestra y se ejercita en las pruebas que pasamos. Número 2, en el llamado de Dios a dar fruto. La santificación es el llamado de Dios a dar fruto, y es productiva la santidad porque es una oportunidad de servir al prójimo y mostrar la vida de Cristo en usted. Cuando vienen pruebas, hermano, y usted es un santo, usted vence las pruebas. Cuando nosotros somos carnales y viene la prueba, nosotros preferimos nuestros intereses personales y naturales que los intereses y la voluntad de Dios. Le voy a dar un ejemplo. Porque usted es un santo, porque usted ha sido santificado, Dios lo llama al servicio de Él. Y si usted se involucra en el servicio de Él, por ejemplo, usted está ayudando a los pobres, compartiendo con las necesidades de la iglesia, sirviendo en la iglesia. Cuando viene un problema, usted se retira, le retira a Dios el servicio y el llamado que Dios le hizo de servir, y prefiere dedicarse a resolver su problema. No estoy diciendo que no debamos resolver los problemas, pero ahí necesitamos tener discernimiento, porque a veces Dios nos llama a servirle a pesar de los problemas. ¿Qué pasa cuando usted ofrenda, usted diezma, pero hoy quiere carro nuevo, y tiene uno viejito y sirve, pero quiere carro nuevo? Híjole, voy a tener que bajarle a mis ofrendas. Y no ha dejado de ser cristiano, no ha dejado de ser un creyente, pero está mirando los bienes materiales. Humanamente, hermano, no es malo que desee bienes materiales, pero espiritualmente sí lo es. Porque cuando usted es un santo, usted ya no ve por sí, para usted, sino ve para Dios y ve para las necesidades de otro. Y entonces por eso es que ahí se demuestra la santidad. Ese es un instrumento. A veces las pruebas y las situaciones difíciles no son para decirnos, deja de servir a Dios, sino al contrario, sirve a Dios a pesar de ellas. A pesar de ello tienes que servir a Dios. Ese es el llamado de Dios. Esa es la vida cristiana. La semana pasada yo le decía, ser santo duele, porque el santo hace la voluntad de Dios. Porque la santificación va contra nuestra naturaleza materialista, contra nuestra naturaleza pecaminosa, contra nuestro yo. Estamos acostumbrados a vivir para nuestro yo, para nosotros mismos, y aún muchos inyectan motivación a nuestro yo, a nuestros sueños, a nuestras expectativas. Y Disneylandia nos ha enseñado, todas las películas de Disney, que tenemos que seguir nuestros sueños y alcanzar lo que nos proponemos, cuando la palabra del Señor nos llama a tomar nuestra cruz y seguirlo. Y entonces cuando lo seguimos a Él, nos va a doler, porque preferiría ser un príncipe de Disneylandia, de Disney. Preferiría ser una princesa y vivir feliz para siempre, lo cual solamente es una historia de caricatura y no es la vida real.
En la vida real se van a encontrar gente difícil, en la vida real se van a encontrar problemas, pero tienes un propósito y lo que es el final feliz es seguir ese propósito a pesar de las situaciones que sean duras. Y entonces, cuando Dios nos llama, la santidad nos lleva a dar fruto. Entonces, ¿dónde quedan las pruebas? Son necesarias, pero no sirven las pruebas si no hay santidad en ellas. Entonces, ¿hemos entendido la importancia de ser santos? Entonces, ¿entiende usted que la santidad es algo espiritual? Que no la compra en ningún lado, que no se la gana de ninguna manera, sino la recibe de Dios, y una vez que la recibe de Dios, tiene que ejercitarla. ¿Cuándo la va a ejercitar? Cuando te ofrezcan mucho dinero con tal de que dejes las cosas de Dios. No va a llegar el diablo a decirte, soy el diablo, te voy a ofrecer dinero, pero renuncia a Cristo. No, va a venir de una manera muy sutil. En medio de situaciones y te va a encasillar, te va a poner entre la espada y la pared, pero ahí es donde tienes que mostrar que eres hijo de Dios y que eres santo. Como a José, la mujer de Potifar lo estuvo fastidiando y fastidiando, quería que pecara, pero ¿qué hizo José cuando se vio entre la espada y la pared? Cuando se vio agarrado de sus ropas, huyó sin ellas. ¿Y qué le trajo? Una gran victoria en el Señor. Pero ¿dónde fue la victoria de José? En la cárcel. Cuando digo una gran victoria, no crea que es una victoria desde el punto de vista humano. Fue una derrota desde el punto de vista humano. Era cómodo para José quedarse callado, pero no, y ceder al pecado, pero no, él era fiel a Dios. Le costó la cárcel, le costó muchas cosas, pero porque Dios tenía un propósito. Guardó su santidad, guardó su propósito, y ese propósito le dolió, sufrió, pero tuvo grandes recompensas. ¿Dónde somos santificados? La iglesia. Si la santificación es un sinónimo de la vida cristiana, esta no puede vivirse en el mundo perdido. Usted no puede ser santificado en el mundo perdido. Usted no va a ser santificado en la fiesta. Usted no va a ser santificado allí en el chisme. Usted no va a ser santificado en medio de la gente que solamente está criticando a los demás. Usted no va a ser santificado en medio de la gente que solamente está interesado en sí mismo, en sus logros. Usted no va a ser santificado en medio del mundo que tiene ideas que, inclusive sin darnos cuenta, parecen que son sanas, nobles y verdaderamente son mundanas. No vamos a ser santificados en el mundo. No somos santificados en nuestros trabajos. No somos santificados en nuestras escuelas. Somos santificados ¿dónde? A la iglesia. No queda otro escenario. ¿En dónde vamos a ser santificados? En el escenario de Dios. Y el escenario de Dios es la iglesia. Yo quiero, hermano, hacerle ver. Quiero, hermano, llamar su atención. Quiero, hermano, que usted se sienta atraído a la realidad y la importancia que tiene la iglesia. No es posible vivir la vida cristiana fuera de ella. Te estás muriendo, te estás secando y te estás perdiendo cuando te estás yendo, diciendo que vives una vida cristiana y no ser parte de la iglesia y no vivir tu santificación en la iglesia. De hecho, si no estás en la iglesia, no estás siendo santificado. Porque un santo siempre buscará estar con el pueblo de Dios. Si prefieres irte con los amigos, si prefieres tus actividades, si prefieres tu televisión, si prefieres tu internet, si prefieres estar en las redes sociales, si prefieres estar ahí, no eres un santo. Pero si eres un hijo de Dios, vas a buscar dónde está el pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Ahí, hermano, necesitas estar. Estar unido a Cristo es estar con su cuerpo.
¿qué es la iglesia? No se puede decir que está uno unido a Cristo si no participa de la comunión con el cuerpo. Y en el cuerpo son sus miembros los que reciben vida y santificación de Cristo mismo. Recuerde que la Biblia dice, lo leímos la semana pasada, que Él es el tronco y la vid recibe la vida de Él. Porque separados de Él nada podemos hacer. Y el único escenario que habla y que expresa la unidad de los creyentes con Cristo es la iglesia. Usted no está pegado, usted no es nada más, Cristo no nada más es un tronco con una rama pegada. Es un tronco que es como una vida. ¿Visto las vides? Están llenas de uvas, llenas de ramas. Somos un cuerpo en Cristo. Mira lo que dice la Biblia. Son sus miembros los que reciben vida y santificación de Cristo mismo. Efesios 4, 14 al 16. Efesios 4, 14 al 16 dice así: así que ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. 15. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser para ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Y observe, 16, por su acción todo el cuerpo crece. Repita eso, todo el cuerpo crece. ¿Verdad que el que está siendo santificado no es un individuo? ¿Quién es el que está siendo santificado? Todo el cuerpo. Todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene una actividad propia, pero todos crecen. Usted está siendo santificado, pero por su santificación todos estamos siendo santificados. No hay escenario, hermano, de santificación si no es en la iglesia. En la congregación de la iglesia es que usted recibe bendición de Dios para santificación. A esto voy. ¿Dónde usted es santificado, hermano? En la comunión con los santos, en la iglesia. En lo que hace la iglesia. Hay gente que ha aceptado a Cristo, pero dice, es que la iglesia, se queja de la iglesia. No ha entendido que su santificación y la vida cristiana no se puede llevar fuera de la iglesia. De esos hermanos que son imperfectos, Pero y déjeme, le tengo una noticia: seremos imperfectos, pero somos santos. Porque Él nos ha santificado. A lo mejor haya quienes no lo sean, pero la iglesia del Señor está unida a Cristo. Y ahí Dios está santificando. Usted, hermano, que se reúne, está siendo santificado. Y no va a ser santificado usted de la misma manera que si no se reuniera. Lo digo así directo y claro. Cuando usted no viene, usted detiene su santificación. Porque la comunión con el cuerpo de Cristo, y cuando el cuerpo de Cristo se reúne, Dios ahí está. Dios ahí está. Y eso es lo que necesitamos. ¿Que Dios no está en todo lugar? Sí, pero quiero que veamos lo que dice la Escritura. Es en la congregación donde se recibe la bendición de Dios para santificación. ¿Por qué? Porque la iglesia es el templo de Dios. Y Dios se manifiesta en su templo, no en el horario suyo y en las condiciones suyas. Él se manifiesta en su templo. Sí. Es el lugar de donde Dios viene a morar entre su pueblo. La iglesia es el lugar a donde Dios viene a morar entre su pueblo. Cuando la iglesia se congrega y adora, Dios está presente de una manera única y especial. Cuando nos reunimos, Dios se manifiesta de una manera única y especial. Dios no me escucha mi oración, hermano. Entonces, ¿por qué nos motiva que oremos personalmente? Porque esa es su labor, tener una comunión con Dios. Y se va a manifestar de una manera única. Señor Jesús dijo, para que tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Pero la comunión de la iglesia, la reunión de la iglesia, es un escenario
especial, escogido y determinado por Dios para manifestarse. El Nuevo Testamento está escrito en el contexto de la iglesia. Muchos usamos pasajes y andan circundando los pasajes en el Facebook, en el WhatsApp, y hasta la gente del mundo recibe los versículos y se los quiere aplicar a su vida, pero no están en el cuerpo, no funcionan porque están fuera del cuerpo. Lea el Nuevo Testamento y a quién se le escribió esas palabras. A ver, ¿a qué versículo leímos? Efesios. ¿Quiénes son los efesios? Diga, una iglesia. Era una iglesia local que estaba en Efesios, a las iglesias de Efesios. ¿A quién se le escribieron las cartas? A las iglesias. ¿A quién se le habla de esto? A las iglesias. ¿Y qué tenían que hacer? Leerlas en público. Estas cartas se leían en público. Entonces, para que estas cartas tuvieran un efecto en la vida, llamaban y convocaban al pueblo de Dios, a la iglesia, y unidos entonces se leía la palabra del Señor. Por eso, hermano, la reunión de la iglesia es vital. Esa es la razón por la que se nos exhorta a congregarnos. Y déjeme decirle, mire, la exhortación, se la dije mal, la Biblia no nos exhorta a congregarnos, fíjese. ¿Sabía eso? ¿Qué está diciendo el hermano Andrés? Nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque el creyente se congrega. El creyente que nace de nuevo va a buscar al cuerpo. Pero entonces se les dice a la gente, oye, tú eres hijo de Dios, que sabes que tienes que estar pegado a Cristo, a la iglesia. No dejes de congregarte. Mira lo que dice Hebreos 10, versículo 19 hasta el 25. Siempre leemos el versículo 25 y se lo voy a leer, pero para llegar al versículo 25 tenemos que pasar por los versículos anteriores y tienen mucho significado. Versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, ¿qué aparece primero? La sangre de Jesús. ¿Qué tenemos? Plena libertad para entrar al lugar santísimo. ¿De qué se trata la iglesia? De llegar al lugar santísimo. Ahí solamente entran los santos. Por gracia, hermano. Porque no entran los santos solo así, sino por la sangre. Recuerda que el sacerdote no entraba por sí, entraba vestido, santificado, con un letrero, santidad a Jehová. Y por gracia fue ordenado Aarón para el sacerdocio, y ahora sabemos que es Cristo el que nos ha dado entrada. Por eso dice, por medio de la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿Cuál es el camino nuevo y vivo? Su muerte, su resurrección, la fe en Cristo, la Santa Cena, la comunión que llevamos a cabo en medio de la congregación de la iglesia, habla del camino nuevo y vivo que tenemos para entrar ¿a dónde? Hasta su presencia. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Es decir, aquel que intercede por nosotros. Verso 22. Acerquémonos pues. ¿Qué nos queda? Sino que ahora lo que nos corresponde es acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad que da la fe. Interiormente, ¿qué? Que viene la santificación, purificados por una conciencia culpable, y exteriormente lavados con agua pura. Esta es la representación del Antiguo Testamento aplicado al Nuevo Testamento de la santificación de Dios, del pecado y de la obra de Dios en nosotros. Mantengamos, versículo 23, firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Diga, preocupémonos. Guárdelo en su corazón porque te le voy a explicar algo. Preocupémonos los unos por los otros. ¿A fin de qué?
estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es, debemos estar preocupados por la santificación nuestra y la de nuestros hermanos. Guarda esa idea, porque ahorita voy a llegar ahí. Versículo 25. ¿Cómo? No dejándonos. ¿A qué se nos advierte? Que no dejemos. O sea, ya viene, hermano, usted está aquí. Usted está aquí. Usted está aquí. Esta palabra es para usted. No dejes de congregarte. Esta es no se le está llamando al que no se congrega, congrégate. Sino que al que se congrega se le dice, no dejes de congregarte. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Es decir, que no son todos. El Hijo de Dios y el Santo, ¿dónde va a estar? ¿Dónde está el pueblo de Dios? Sino animémonos unos a otros. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquel día cuando se va a manifestar nuestra santificación completa. Pero en tanto necesitamos seguir en el proceso de la santificación continuamente. ¿Dónde? En la iglesia. El destino de la santificación es el destino del cuerpo y no de un solo individuo. Cuando usted lee la Escritura se va a dar cuenta que Jesús está hablando y que los apóstoles están hablando de la santificación de los individuos, pero sobre todo están hablando de la santificación del cuerpo. Dios, un día, ¿qué va a presentar? ¿Lo va a presentar a usted santificado? Cuando Cristo venga, ¿lo va a presentar a usted santificado? Dios va a presentar a una iglesia santificada. Apocalipsis, y vi multitudes. Es decir, la iglesia es un todo y nosotros somos parte de la iglesia. ¿A qué voy? Usted va a ser presentado santo porque cada quien rendirá cuentas, pero el Señor lo que está haciendo es una obra comunitaria, como iglesia. ¿Y por qué es importante esto? Vea lo que dice Efesios 5, para que entienda lo que le estoy hablando. Efesios 5, versículo 25. Jesús presentará no a un individuo, sino a una iglesia, a una eclesia. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas. Aquí va a hablar de Cristo. Así como Cristo amó, ¿a quién? A la iglesia. Claro que me amó a mí, lo amó a usted. Pero ¿cómo lo amó? Como iglesia. Como iglesia. Y se entregó por ella. ¿A quién amó? A la iglesia. Se entregó por amor a ella. Y aquí viene el tema. ¿Para qué? ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Santificándonos. ¿Para qué se entregó? Para hacerla ¿a quién? ¿Usted cree que va a ser santo fuera de ella? No lo es. Lo llamo, hermano, que no deje de congregarse, porque está siendo santificado. Hay gente buena. Hay gente buena afuera, pero no es suficiente. Para hacerla santa, Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela, fíjese, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. La iglesia es santa. Entonces Dios usted es parte de la iglesia. Entonces si usted es la mancha, le va a tener que trabajar. Si yo soy la arruga, me va a tener que planchar. ¿Pero por qué me plancha? Porque soy parte de la iglesia.
Pero si usted no es parte de la iglesia, ni se preocupe, porque no va a ser presentado. Es como si va a ir a un evento especial, se va a llevar el vestido, el buen traje o el buen vestido, y bien planchado. Y si su vestido favorito a la mera hora está arrugado, se lo lleva, ese se queda ahí, se va a llevar el planchado. Dios sabe cuándo va a venir por nosotros, así que nos está planchando, porque ese día, hermano, que Cristo aparezca en gloria, aquel día que sea la presentación, se va a presentar una iglesia gloriosa. No se va a presentar un individuo, sino una iglesia. Entonces, por eso usted necesita ser parte de ella. Porque la iglesia está siendo santificada, y entonces, como está siendo santificada, ahí estoy yo. Si usted es parte de la iglesia, se puede asegurar que está siendo santificado, solamente en el contexto de la iglesia. Hermano, fíjese que algo le hicieron a fulanito de tal y ha dejado de congregarse. Hablaron de él, lo trataron mal y pues está bien desanimado. Y fueron a animarlo los hermanos, sí, pero no quiere. ¿Qué podemos hacer por él? ¿Está siendo santificado? De ninguna manera. De hecho, se ve que no está siendo santificado por el hecho de que no pasa las pruebas. O sea que tenemos que sufrir, sí, hermano. Vamos a tener que aguantar a la gente de afuera y de adentro. Pero precisamente porque usted está siendo santificado, me aguanto al hermano, me aguanto a la hermana, me aguanto las debilidades de mi compañero, porque mi compañero está siendo tratado, acaba de empezar, o este ya tiene un montón de años en el evangelio, pero aquí sigue fiel. Bueno, a su tiempo el Señor está trabajando a su medida y a su distancia, pero lo que me interesa es que yo sea santificado. Y si estoy siendo santificado, de pronto me doy cuenta que, wow, como que ahora está cambiando en mí. Aguanto más. Hay una obra espiritual en nosotros. Amén. Hay algo en nosotros. Entonces mi santificación, escuche esto, tiene implicaciones corporales. Estoy íntimamente conectado con otros miembros de que mi santificación sí le compete a otros y la de otros me competen a mí. Hermano, entienda esto. Yo estoy interconectado con usted. Estamos conectados aunque no quiera. Usted y yo estamos conectados. Como porque somos la iglesia del Señor. Amén. ¿Le interesa que yo sea santificado? Le debe interesar. Por eso usted debe orar por mí. Señor, santifica al pastor. Usted no crea que por ser pastor estamos ya terminados. No, hombre, estamos en proceso. Y le conviene que Dios trabaje en mí. Y a mí me conviene que Dios trabaje en usted. Estamos interconectados. De tal forma que mi santificación le importa a usted porque lo afecta a usted. Si yo no estoy bien santificado, hermano, lo voy a afectar a usted. Y seguramente mis debilidades lo han afectado a usted. Pero gracias a Dios, hermano, que la iglesia no está en las manos de estos hombres. Está en las manos de Dios. Amén. Utilizando estos hombres quebrados, pecaminosos, pequeños, ignorantes, pero el Señor nos sostiene. Todavía nos sigue santificando y estamos creciendo y aprendiendo y perseverando y avanzando. Y por eso, hermano, usted depende de mí y yo dependo de usted. Estamos íntimamente conectados unos a otros. Eso lo dice 1 Corintios 12. Si usted lee todo el capítulo va a ver esa conexión. Nos describe la Biblia que somos un cuerpo. Pero déjenme mostrarles solamente el versículo 26 y 27. 1 Corintios 12 dice: si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento. Y si uno de ellos recibe honor, los demás se alegran con él.
Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Pablo está diciendo, cuando me martillo el dedo, parece que me duele todo. Me duele todo. Todo el cuerpo se duele. ¿Qué quiere decir? Que estamos interconectados. Entonces, cuando sufre uno, sufre todos. ¿Por qué? Porque cuando uno está siendo santificado, los demás lo estamos haciendo también. El trabajo de Dios en usted es parte del trabajo de Dios en la iglesia. La iglesia Vida en Cristo, somos una iglesia local y es parte de la preparación que Dios está llevando a cabo de toda su iglesia en todo el mundo. Por eso, hermano, no vamos a estar peleados con los demás, sino tenemos que saber que nuestra santificación es parte del proceso de santificación del otro. Que Dios nos está trabajando con nosotros y Dios está trabajando con la iglesia Nueva Vida. Hay muchas iglesias Nueva Vida. No estoy hablando de un específico, se me ocurrió el nombre. Pero, ¿a qué quiero llegar? Si Dios está trabajando en la iglesia Nueva Vida y está trabajando en la iglesia Vida en Cristo, es porque Dios está trabajando en toda su iglesia. Y nos está santificando a nosotros y lo está santificando a ellos. Y nuestra santificación depende de la de ellos. Inclusive vemos que las iglesias nos peleamos unos contra otros. Se mete al internet y toda la teología y todas las ideas, estamos echándonos unos a otros. En el YouTube se le echa a los cantantes cristianos, que si son cristianos, que si no son, que si son masones, que si son... que realmente son católicos involucrados en medio de la iglesia, o que son... está peleando la iglesia. Y todos decimos, eso es desgastante, eso es feo. ¿Sí? Pero inclusive hay peleas que son válidas, me atrevo a decir, porque es bueno que se despierten algunos. Porque hay veces que si la iglesia legítimamente denuncia, éticamente puede denunciar, hermano, creo que el denunciar las doctrinas de la prosperidad van a hacer que se apague la doctrina de la prosperidad en iglesias, porque yo creo que en muchas iglesias que predican prosperidad hay hijos de Dios. Hermano, hay hermanos nuestros queridos que conocemos metidos en las iglesias de prosperidad, siendo bombardeados de pura predicación de prosperidad, y les están sacando el dinero, no les están predicando el evangelio, y por eso tenemos que denunciarlo, hermano, porque yo creo que sí van a ir bajándole. Le aseguro que a medida que seguimos insistiendo en lo que es correcto, se empiezan a apagar muchas veces, vuelven a florecer, porque el pecado del hombre es así, y porque es necesario que haya divisiones, dice la Biblia, para que se manifiesten lo que son aprobados. Pero tenemos que seguir a veces denunciando éticamente lo que está incorrecto. ¿Para qué? Porque necesita la iglesia que se hable la palabra de Dios, no nada más para que nosotros tengamos una sana doctrina, sino para que otros vean un buen testimonio en nosotros. No es para jalarnos a la gente a nuestra iglesia, sino porque somos parte de una iglesia en todo el mundo y que tenemos que seguir apoyándonos unos a otros. Tenemos responsabilidades y privilegios y oportunidades como cuerpo. Por eso no podemos ser indiferentes a la vida cristiana en comunidad. Le voy a leer lo que dice John Murray. Si el individuo es indiferente a la santificación de otros y no busca promover su crecimiento en gracia, amor, fe, conocimiento, obediencia y santidad, esto interfiere con su propia santificación en al menos dos aspectos. Voy a repetir esto. Si uno no es indiferente a su santificación, no busca santificarse, si usted como creyente no quiere santificarse en el contexto de la iglesia, eso nos va a afectar a todos. Otra vez se lo digo porque me quedo viendo así como que... Si usted no se santifica, nos afecta a todos. O sea, si hay un hermano aquí que es carnal y sigue siendo carnal y que no está... se deja congregar, y no cambia, y causa problemas, eso nos afecta a todos. Por eso necesita disciplina. Hay gente que necesita disciplina.
Pero hay gente que no necesita disciplina, sino necesita someterse a la santificación. Es decir, estar comprometido en buscar al Señor, servir al Señor y estar en el cuerpo de Cristo, cooperar con el cuerpo de Cristo, ser parte de la iglesia, no dejar de congregarse, por nada. Nada, hermano. Pretextos hay demasiados. He escuchado más de los que puedo tolerar. Lo sigo tolerando. Pero me queda, a lo mejor usted me convence, pero después me quedo reflexionando y dice, bueno, ¿a quién? Pero es triste, ¿sabe por qué? Porque eso lo afecta a usted. Y podemos tomar la actitud, bueno, pues se afecta a él. No, hermano, nos afecta a todos, porque Dios está santificando a su iglesia. Entonces usted o no está siendo santificado o está afectando a todo el cuerpo. Dos aspectos. Su falta de preocupación por otros es en sí mismo un mal que destruye la raíz de crecimiento espiritual. Es decir, usted debe estar preocupado porque los otros sean santificados. Por eso sí debe estar preocupado, hermano, orando para que aquí se hable palabra que nos santifique a todos. Porque está preocupado porque nos santifiquemos todos. A lo mejor usted ya superó un área y vamos a dar un tema que usted dice, yo ya lo superé. Pues usted está precisamente lo va a disfrutar porque sabe que hay otros que a lo mejor lo necesitan. Y yo no dudo que usted también. Entonces necesitamos la palabra de Dios en todo tiempo. Necesitamos que nos mantengan la palabra viva en la mente. Necesitamos que nos confronten. Sí. Pero ¿qué pasa cuando nosotros le toleramos al hermano su poca santificación? Estamos destruyendo, aquí dice, la raíz del crecimiento espiritual. Porque si no estamos preocupados con o vigilantes respecto al fruto del Espíritu en otros, entonces es porque tampoco estamos preocupados por el fruto del Espíritu en nosotros. Pero si estamos preocupados por el fruto del Espíritu en nosotros, vamos a querer ese mismo fruto en el hermano. Hermano, yo creo que cuando nos convertimos tenemos ese anhelo. Andamos buscando a toda la gente que conozca a Cristo. Pero a veces, a medida que pasa el tiempo, nos volvemos... Hay varios que nos van a decir, ya bájale, no seas tan religioso. Y entonces preferimos a la gente que nos dice, ok, sigue así como estás, pero eso sí, cómo nos caen mal las personas que están sobre nosotros. Estás mal, estás mal, estás mal, estás mal. Tenemos que seguir predicando la palabra del Señor. Hay que predicar la palabra del Señor. Oiga, ¿cuántas veces no predicamos este versículo de Hebreos? De no deje de congregarse. Se lo decimos, se lo redecimos. Dice, ya está. Usted puede pensar, lo dice por mí. Sí, lo digo por todos. Todos los que han dejado de congregarse, todos los que de pronto no vienen. Pues para eso son. Sigo leyendo. Si no estamos preocupados o vigilantes respecto al fruto del Espíritu en otros, entonces es porque no tenemos un celo santo en honrar a Cristo. Todo defecto o pecado en nosotros deshonra a Cristo, y un creyente revela su frialdad de amor a Cristo cuando no lamenta los defectos de quienes son miembros del cuerpo de Cristo. Si no lamentamos los errores, o sea, los pecados de los demás, es porque hemos bajado nuestro estándar de pecado. Y si bien debemos ser prudentes, debemos tener amor, pero no podemos dejar de hablar verdad en amor, porque deshonra a Cristo. Su indiferencia, segundo, su indiferencia a los intereses de otros expresa la ausencia del ministerio que debería impartir a otros. Esta ausencia resulta en el empobrecimiento de estos otros hasta el grado de su caída, y este empobrecimiento reacciona contra él mismo, puesto que estos otros no son capaces de ministrarnos a nosotros de regreso con apoyo, motivación, instrucción, edificación y exhortación. ¿A qué me refiero? Imagínese que yo no me interese por la santificación suya y diga, voy a dejar de estudiar la palabra del Señor diligentemente y voy a buscar unos temas ahí en YouTube, de esos que hablan, pero si bien motivacionales,
Y me la paso ahorita yo gritándole a usted y sacándoles gloria a Dios y aleluyas. Y, hermanos, Dios nos ha llamado a ser grandes. ¿Verdad que Dios nos ha llamado a estar levantados? Hermana, Dios te va a levantar grandemente. Hermana, Dios te está llamando. Dios te va a dar el carro que has estado pidiendo. Está en tu corazón un carro en este momento. ¿Sí? Y los puedo emocionar a ustedes, hermano. Para mi juicio y perdición. ¿Por qué? Porque estoy evitando que usted sea santificado y que yo también sea santificado. ¿Por qué? Porque yo lo necesito usted santificado, porque usted va a ser un instrumento de santificación para mí. Yo necesito alimentarlo, ¿sabe por qué? Porque hay viernes que yo estoy ahí sentadito. El hermano José Antonio está compartiendo, el hermano Elmer comparte, mi esposa comparte, cuando viene un hermano predicador comparte, yo estoy ahí sentadito. Yo estoy recibiendo. Y yo necesito que los que comparten aquí estén en proceso de santificación, porque de eso depende mi santificación. Yo necesito que usted esté santificado, porque también me va a decir, hermano pastor, como que se está desviando usted. Hermano pastor, como que lo veo desmotivado. No se desmotive. Wow, me va a ayudar. Es parte de la santificación. ¿Se da cuenta por qué nos tenemos que preocupar unos por otros en la santificación? Hermano, tienes que no dejar de congregarte. Hermano, tienes que dejar de decir malas palabras, hermano. Hermano, no te duermas en la iglesia. Hermano, deja el teléfono. Ya, sí. No, tenemos que ayudarnos unos a otros, porque es para nuestra santificación. Y sabe, yo le confieso, a veces caemos en, es un problema. Cuando llegamos delante de la presencia de Dios, a ver qué cuentas da. No, hermano, ¿qué estoy aprendiendo hoy? Que el Señor nos va a presentar a todos. Va a presentarse una iglesia sin mancha ni arruga. Entonces, hermano, somos mancha. Vamos a ver qué hacemos. Tenemos que hacerlo juntos. Tenemos arruga, hermano. Cuando nos presenta el Señor, va a llegar la parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo ahí arrugado. A ver, ¿quién es? ¿Y esa arruga quién es? La iglesia vive en Cristo. Y decimos, es que somos un lunar. No, hermano, el Señor va a presentar una iglesia sin mancha ni arruga. Y por eso empobrecemos la obra de Dios. Y no permitimos que la obra de Dios de otros se manifieste, que haya el crecimiento y el ministerio de muchos, cuando impedimos su santificación. ¿Dónde somos santificados? En la iglesia. ¿Qué es lo que debe hacer, hermano? No dejar de congregarse. ¿Verdad que es diferente? Congregarse es hoy voy, mañana no. Valore, hermano, la importancia. Yo quiero que hoy usted valore la importancia de reunir. No es una simple reunión, porque aquí Dios se manifiesta a través de su Espíritu, a través de su palabra. Su palabra transforma, su palabra le queda. Hermano, lo que leemos se lo explicamos y queda en su corazón y queda en su mente y debe surtir un efecto poderoso. Estamos en la presencia de Dios. Cuando tomamos la Santa Cena, estamos participando de nuestra unidad con Cristo, y en nuestra unidad con Cristo estamos siendo santificados. En todo lo que hacemos como iglesia, hermano, está la presencia del Señor, y el culto a Jehová es la máxima expresión de nuestra relación con Dios como iglesia. Usted tiene que tener relación personal con Dios como individuo, pero aquí estamos hablando de que la iglesia va a ser presentada como una novia, y la iglesia entonces está siendo santificada todos los domingos, hermano. Está siendo santificada aquí a un lado, sí, por allá, por allá, por allá, por allá y aquí. Así que usted tiene que estar presente, y usted va a recibir grandes bendiciones de Dios.